Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. El Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. ¿Cómo se encuentran los hijos consentidos de nuestro Padre Celestial? Bendecidos y en victoria. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno es verles, de verdad, qué gusto nuevamente tener esta oportunidad que Dios me ha dado de compartir la palabra de Dios nuevamente con todos ustedes. Esperamos que sea su Santo Espíritu que nos ayude a entenderla y más que todo ponerla en práctica. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, pero antes déjenme comentarle. El tema es el vacío del hombre, es la angustia, es la ausencia de Dios en su vida. Usted se ha dado cuenta de tantas dificultades que hoy en día no necesitamos ni recordarlas, ¿verdad? Simplemente comprender el televisor y ya nos damos cuenta que este mundo anda en un tremendo caos, todo anda de cabeza. Problemas por acá, problemas por allá y precisamente en estas fechas muchas personas entran digamos, no estrés. Bueno, algunos llegan al estrés, ¿verdad? Pero llegan sienten como un vacío dentro de ellas. En esta fecha, principalmente cuando ya vienen las Navidades y la gente empieza a recordarse de la familia, a lo mejor de algún ser querido que perdió este año. Y hay, si nos ponemos a numerar, hay infinidad de situaciones que nos hacen sentir tristes o nos hacen sentir vacíos muchas veces. Y muchas veces nosotros queremos llenar esos vacíos buscando distracciones, buscando diferentes cosas para llenar ese vacío y poder sentirnos un poquito mejor. Pero esta mañana yo creo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y quiere aconsejarnos y quiere decirnos que no hay vacío imposible que Él no pueda llenar. Amén. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo esta mañana ya en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, del verso 1 al 13. Denme un fuerte amén cuando ya lo tenga. Y también antes de se me olvide, quiero darle la bienvenida también a los hermanos que nos van a estar acompañando por medio de la plataforma de Facebook y todos los hermanos que tienen esa oportunidad, ¿verdad?, de poder escuchar la palabra de Dios. Es un medio por el cual ellos pueden escuchar. Dice en Jeremías capítulo 2, verso 1 al 13: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desponsorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte,
por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieses de su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y aún con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Querit y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si han hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y el 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que el Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros y vamos a ir en palabra de oración. Querido Padre, te damos la honra, te damos la gloria, Padre amado. Y te suplicamos, Padre bendito, que en esta mañana tú, a través de tu palabra, nos aconsejes, que tú a través de tu palabra nos digas, Padre, en qué estamos fallando o en qué necesitamos superar, Padre bendito. Porque somos humanos, somos polvos. Acuérdate, Padre, que somos polvo y cometemos errores, cometemos delitos y muchas veces nos alejamos de ti. Muchas veces creemos que vamos bien, pero estamos muy lejos de tu presencia, Padre. Por ello, Padre, te suplicamos que esta mañana tú nos hables a través de tu palabra y que nos guíes. Dame palabras fáciles y danos oídos entendibles, Padre, para que podamos comprenderla. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De lo que hemos leído, no sé si usted entendió algo. Al principio, cuando yo lo leí, le soy sincero, no mucho le entendí. Tuve que leer y volverlo a leer. Pero mire, Dios le habla al pueblo a través de Jeremías. Jeremías vivió en un tiempo donde el pueblo estaba rebelde, se había alejado de Dios. Eran tiempos difíciles que estaban pasando. Pero Dios manda a Jeremías a hablarle a ese pueblo. Primero les recuerda cómo comenzó esa relación. Pero luego también Dios les dice que lo han abandonado. Y también les pregunta qué malo hallaron en él para que lo abandonaran. También les dice que miren a otros pueblos y se comparen a otros pueblos. Los manda a compararse. Y en el 13 les dice que dos males han hecho. Que lo han abandonado y que han cavado cisternas rotas. Y luego me llamó mucho la atención lo que dice en Jeremías, en el capítulo 5, verso 21. Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Muchas veces nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y no la podemos entender. Tenemos oídos, sí tenemos oídos, pero no la estamos captando, no estamos agarrando el mensaje que Dios quiere decirnos. O muchas veces estamos viendo y aún mirando no vemos. Por eso Jeremías le dice así al pueblo. Dios manda a Jeremías a que le diga así a su pueblo. Entonces, yo sé que muchos de los que leen la Biblia sí entendieron el pasaje que yo leí y lograron captar cosas que ahí vienen y que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y quizás esta mañana Dios nos quiere hablar a nosotros y que podamos reflexionar a través de ese pueblo que cometió tantos errores y nosotros no volver a caminar esas sendas que ellos caminaron, sino al contrario, que nosotros busquemos la presencia de Dios y que sigamos las pisadas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y dije, bueno, voy a buscar ese mismo pasaje en otra versión.
¿Qué les parece si la leemos en otra versión? Y donde la encontré fue en la Nueva Traducción Viviente. Vamos y tratemos de captar lo que Dios le estaba diciendo a ese pueblo. Porque como le digo, probablemente esta mañana más de alguno, Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Amén. Y nos va a dar un mensaje para que reflexionemos y nos va a dar un mensaje para que meditemos en él. Dice ahí mismo, la segunda en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 1, del 1 al 13, Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje. Miren lo que dice: ve y grita este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Dice: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Y el 3: en esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó calamidad. Yo, el Señor, he hablado, dice. El 4: escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se hicieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y la corrompieron, la posesión que les había prometido. El 8: los sacerdotes no preguntaron: ¿en dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. 9: por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. El 13: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que jamás pueden retener el agua. Creo que ya lo entendimos un poquito más. En otras palabras, le digo, Dios les está recordando cómo inició esa relación con él, a este pueblo. Los está comparando con una novia recién casada. Ve que las novias recién casadas, ¿dónde te pongo? ¿No? Si están en casa de la suegra, son peritas en dulce y todo. Así comienza una relación. Y así fue el inicio de esa relación con Dios. Así era el pueblo. Estaban como novias recién casados, dice. También les dice, Dios les pregunta también, ¿qué mal encontraron sus antepasados en él? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer algún mal? No, ¿verdad? Dios nunca nos lleva por un camino de perdición. Nunca quiere el mal para nosotros. Nunca. Somos nosotros los que nos alejamos de él. Somos nosotros los que nos vamos alejando poco a poco.
de la presencia de nuestro Dios. Y también les dice que no se acordaron que fue Él quien nos sacó de Egipto. Se les olvidó, al pueblo se les olvidó quién realmente los había liberado del yugo de Egipto y que los guió durante los años que estuvieron en el desierto. Se les olvidó, al pueblo se le había olvidado. Y aún también dice que los llevó a una buena tierra y que ese pueblo contaminó esa tierra. Dios los sacó del desierto y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos, dice la palabra de Dios, que la contaminaron. Si a nosotros Dios nos ha sacado de lugares en donde no había nada bueno, la pregunta es, ¿estamos haciendo bien nosotros en la tierra en donde Dios nos ha puesto? ¿Estamos haciendo bien en la bendición que Dios ha puesto en nuestras manos? Tengamos cuidado, no seamos como el pueblo de Israel que dice acá, que contaminó la tierra. Nosotros no seamos así. Nosotros tenemos ese espejo, podemos vernos en ellos. Y ellos hicieron muchas cosas malas. Nosotros tenemos esa dicha de tener la palabra de Dios y mirar todos los males que ese pueblo hizo para nosotros no hacerlo. Dice también, principalmente a los sacerdotes, principalmente a los que dirigían al pueblo. ¿Qué hicieron los profetas? Empezaron a profetizar en nombre de Baal, en lugar de estar guiando al pueblo por lo que debería ser bien. Y en eso también tenemos que tener cuidado nosotros que enseñamos la palabra de Dios, porque podemos llevar al pueblo a lugares donde no debería de ir. Entonces es una gran responsabilidad para todo aquel hermano que se para frente a este podio y que se pone a leer la Biblia, porque tenemos que tener mucho cuidado en lo que vayamos a decir, que lo que vayamos a decir sea algo que venga de Dios y que seamos guiados por el Espíritu Santo. No porque yo creo, porque yo pienso, sino porque la palabra de Dios me está diciendo lo que debo hacer. Entonces, también dice que se apartaron de Él y construyeron cisternas. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Empezamos a construir esas cisternas en donde no puede retener agua. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice en el verso 3. Pero ¿qué puede ser una cisterna? Lo que la cisterna representa, la cisterna es una metáfora que representa la búsqueda o satisfacción en fuentes falsas que no nos pueden ayudar. Es lo que hizo el pueblo de Israel, y nosotros muchas veces buscamos llenar vacíos en diferentes cosas, pero no con la fuente de agua viva que es nuestro Dios. ¿Qué podría representar una cisterna rota? Probablemente el dinero. Muchos de nosotros creemos que, no, voy a trabajar duro, voy a hacer un buen futuro, voy a trabajar, voy a agarrar dinero, voy a ahorrar, voy a hacer esto, y nos olvidamos de Dios. Esa es una cisterna rota. Porque las cisternas rotas usted las llena, y cuando llega a mirar están vacías. Y así puede ser el dinero. ¿Qué otra cosa podría ser una cisterna rota? Una relación. Muchos antes de casarse dicen, hombre, cuando yo me case entonces voy a ser feliz. Es una cisterna rota. Tremenda cisterna rota. Porque cree que cuando llegue a casarse ahí va a encontrar la felicidad, ahí va a llenar todo. Y entonces deja a un lado a Dios. No, tú apártate un momento. Voy a hacer mi vida, voy a iniciar mi relación y voy a llevar a cabo lo que estoy pensando. Tremenda cisterna rota. Empezamos a buscar felicidad en donde no. Porque muchos de nosotros decimos, ok, cuando me case voy a ser feliz, y entonces no. Nosotros primeramente tenemos que ser felices para poder compartir con la otra persona. Porque si nos vamos a esperar que la otra persona nos haga feliz, vamos a terminar bien decepcionados, porque es una cisterna rota. Cuando vayamos a buscar la felicidad, va a estar vacía. ¿Qué otra cosa puede ser cisterna rota? Quizás hay muchas personas que dicen, pues yo ya trabajé duro, ya hice ahorros, ya hice esto, voy a ir a comprar. Y hay personas que se la pasan compre.
Es una manera de llenar un vacío, que ellos quieren llenar un vacío. Pero déjenme decirle que realmente nunca van a poder llenar ese vacío. Sea lo que sea la otra persona, sea un trabajo, un carro, una casa. Muchos dicen, oh, no, dice, cuando yo tenga mi casa nueva, entonces voy a ser feliz. Entonces, este vacío que tengo lo voy a llenar cuando tenga mi casa. Llegan a tener la casa y el vacío sigue. Siguen sintiendo ese vacío. Porque ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Ese vacío, por más que le busquemos, no vamos a poder llenarlo. Porque solamente nuestro Padre Celestial puede llenarlo. Allá en Juan, en el capítulo 4, versos 7 al 18, hubo un encuentro maravilloso. Una mujer tuvo un encuentro maravilloso con Jesucristo, con la fuente de agua viva que es Jesucristo. Dice, vino una mujer de Samaria. Esto era cuando Jesús tenía que, dice la palabra de Dios, que Jesús iba a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Y ahí se detuvo frente a un pozo y encuentra a una mujer. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La palabra de Dios no nos dice ahí, ¿verdad?, por qué razón esta mujer había tenido 5 maridos, o 5 personas con las que había estado, porque eso le dice que no tiene marido, porque la persona con la que está viviendo tampoco era su marido, eran 6. La palabra de Dios, le digo, no nos especifica por qué razón esta mujer. Pudiera ser que ella buscaba la felicidad en un hombre y no la encontraba, pues cambió, fue a otro a buscarla, tampoco la encontró. Y así, no sabemos, o sea, estamos especulando nada más. Probablemente sucedió así o probablemente no también. Probablemente a cada persona con la que ella se juntaba, pues la trataba mal, no congeniaban, etcétera, etcétera. Muchas cosas pudieron pasar en la vida de esta mujer. Pero lo que sí sabemos es de que la mujer tenía ese vacío. O sea que no era casualidad que Jesucristo iba a pasar por ahí, porque todo lo que Jesucristo venía haciendo durante su ministerio, todo él ya lo tenía, todo ya era planeado. Entonces justamente ahí él se detuvo ante ese pozo para tener este encuentro con esta mujer. Y seguramente Jesucristo, en su amor y su misericordia, quiso llenar ese vacío que esa mujer sentía. Y él fue el que le dijo, dame de beber de primero, para entablar esa conversación, ¿verdad?, con esta mujer. Pero lo maravilloso es de que ella, después de haber tenido esa conversación, se fue a su pueblo y fue a pregonar, fue a predicar, a decir que había conocido al Mesías. Y mucha gente empezó a creer en Jesucristo. Cuando usted es lleno de Dios, usted va a poder compartir. Cuando usted se llene de la presencia de Dios, usted va a poder compartir
al Espíritu Santo con otras personas. Usted va a dar a conocer que tenemos a un Dios bueno, que tenemos a un Dios misericordioso, y que ese vacío que usted sentía ya no lo siente más, porque está lleno por el Espíritu Santo. Y se le van a poder acercar muchas personas a usted, y usted va a poder darles palabras de consuelo, va a poder llenarles ese vacío por medio de la palabra de Dios. Nosotros podemos llenar ese vacío también teniendo una buena relación con nuestro Dios. Cuando nosotros sintamos ese vacío, es porque quizás nos estamos alejando de Dios o estamos yéndonos por un camino equivocado. Es normal. En la vida pasan muchas cosas que nos entristecen y a veces sentimos ese vacío. Como les digo, podemos haber perdido a un ser querido, podemos haber perdido algo y vamos a sentir ese vacío, pero va a ser pasajero. Nos va a pasar. Cuando nosotros estemos frente a la presencia de Dios, Él se va a encargar de irnos curando, de irnos sanando, y ese vacío va a desaparecer porque va a ser lleno por el Espíritu Santo. Pero si no nos acercamos a Él, no vamos a poder llenar ese vacío. Por más que le busquemos, búsquele donde usted quiera, no va a poder llenar ese vacío. Dice ahí en Romanos, en el capítulo 10, 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que entre más nosotros oigamos palabra de Dios, entre más estemos leyendo la palabra de Dios, ese vacío se va a estar llenando. Ese vacío que usted siente, si es que lo siente, y si no, gloria a Dios, si no siente ningún vacío, si usted es feliz, bendito sea Dios. Pero si usted tiene esa tristeza, ese vacío, entre más lea la palabra de Dios, más va a sentir que desaparece ese vacío. También podemos tener una buena relación con nuestro Dios por medio de la oración. Dice ahí en Mateo, en el capítulo 6, versos 5 y 6, en cuanto a la oración, Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero mire cómo debemos de orar. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, no tenemos que tener, o sea, llenarnos de palabras que sean sofisticadas o que no, vayamos a nuestro Padre como somos. Enciérrese en su cuarto o en su closet, donde usted quiera, y hable con su Padre como que lo tiene enfrente. Dígale, si tiene ganas de llorar, llore ante su Padre. Cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre. Y así es como tenemos que orar. Si sentimos algún vacío, leamos su palabra, pero también oremos. Digámosle todas las cosas que nos acongojan, todas las cosas, esas tristezas que sentimos, si es que sentimos alguna tristeza, y digámoselas a Él. No busquemos en otras partes lo que solamente Él nos puede dar. También, otra cosa que podemos encontrar: una buena relación con Dios a través de su palabra, una buena relación con Dios a través de su oración, pero también a través del ayuno. Nosotros aquí no estamos acostumbrados a ayunar. No sé si usted lo ha practicado alguna vez o no, el ayuno. Y muchas veces tomamos lo que dice ahí en Isaías, en el capítulo 58, tomamos eso para no ayunar. Pero quiero que lo leamos y entendamos un poquito realmente por qué dijo Dios cuál era el ayuno verdadero. Dice ahí en el verso 1 en adelante, dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso.
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis. ¿Y para qué herís con el puño inicuamente? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Está preguntando Dios. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. ¿Llamaréis esto ayuno? Y de día y día agradable a Jehová. Le está preguntando a su pueblo eso. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Le está diciendo. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que apartas, no dice, no es que apartas tu pan con, que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes alberguéis en casa. Que cuando vea al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios no quería que el pueblo estuviera haciendo ayunos privándose de cosas o vistiéndose de cilicio. No, más bien lo que Dios quería era que no oprimieran a sus trabajadores, que tuvieran compasión de su prójimo. En otras palabras, que fueran buenos ante los hermanos y ante los demás. Por eso Él les dijo que no era bien ese ayuno que ellos estaban haciendo, porque imagínense, ellos se privaban de pisar de alimentos, o se privaban se vestían de silicio, pero andaban haciendo cosas malas. Entonces, ¿de qué les servía el ayuno? Por eso Dios no aceptó ese ayuno. Por eso les dijo que no era eso lo que Él quería. Pero mire lo que dice en Mateo 9, versículo 14 y 15, dice: le preguntaron sobre el ayuno. Esto le preguntan a Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús contesta. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Les está preguntando. Pero miren lo que sigue, dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Y qué dice? Entonces ayunarán. ¿A quién les dijo eso? A los apóstoles. Y Jesucristo se fue. Los apóstoles se volvieron a quedar solos sin Cristo. Entonces, quiere decir que los apóstoles sí ayunaron. Quiere decir que sí ayunaron. Entonces, porque dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y luego después también Jesucristo, cuando le está diciendo la manera de orar, seguidamente también viene Jesús y el ayuno. Y dice: cuando ayunéis, no seáis
dice a ostenteros, como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Y luego dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo no le digo ayune, yo no le digo no ayune. Está en usted y está en mí. Yo lo he practicado, mi esposa y yo lo hemos practicado, nosotros hemos ayunado. Oiga, qué maravilloso es dedicarle un día al Señor, decir, por este día le voy a demostrar a mi cuerpo que no necesito comida. Y estar leyendo la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios, nos ponemos a orar, volvemos a leer la palabra de Dios, volvemos a orar. Pero déjeme decirle, el ayuno no quiere decir que usted dice, no voy a comer, pero voy a hacer esto, voy a hacer mi yarda, voy a cortar el pasto, voy a hacer... No. Es dedicarse a Dios el día completo. Es decirle a mi cuerpo, yo no necesito comida, mi comida la tengo acá con la palabra de Dios. Oiga, qué maravilloso y es una experiencia que es hermosa. Nosotros lo hemos practicado. Y como le digo, no le estoy diciendo hágalo, ni le estoy diciendo no lo haga. Porque cada quien tiene relación con su papá a su manera. Y si a usted le nace hacerlo, pues hágalo. Pero hágalo no como para decirle a los demás, mira, estoy ayunando, mira, estoy haciendo. No, porque ahí dice la palabra de Dios. Que se lave la cara y que salga como que nada ha pasado. No tiene que decirle a nadie que lo está haciendo. Nadie tiene que saber que lo está haciendo. Porque es una relación de usted con su papá. Y es una manera en la cual, si usted tiene algún vacío, Dios va a llenar ese vacío. A través de su palabra, a través de la oración. Y si usted quiere, lo puede hacer también a través del ayuno. Muchas veces nosotros vamos y buscamos llenar ese vacío en cosas que no aprovechan para nada. Entonces busquemos en las cosas que son para nuestro Padre Celestial. Busquemos esa relación cada vez más. Tratemos de orar más. Tratemos de leer su palabra más. Entre más estemos en comunión con Él, no vamos a sentir tristeza. Nos van a pasar cosas porque no estamos acá para pasarla chévere y que no nos suceda nada. Mismo Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, Él nos da la victoria a nosotros también. Amén. Así es de que yo le animo a buscar más la presencia de Dios y que ese vacío sea llenado solamente por su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra, que Dios bendiga este día. Y si hay alguien que desee la oración, hay un canto de invitación. Después del canto podemos orar por usted, puede quedarse de pie, si está sentado puede pararse y podemos orar por usted. Que el Señor lo bendiga. Amén.